Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Nos reunimos una vez más para hablar un poco sobre historia, aquellos hechos importantes que modifican, que pasaron hace mucho posiblemente y modifican la vida inclusive en la actualidad, la vida de todos. Venimos hablando de movimientos sociales, movimientos que realizaron personas y que modificaron la vida política, la vida económica, la vida cultural, la vida social. El psicoanálisis desde el principio del siglo XX, o ya con más de 100 años de vida, ha modificado sin ninguna duda los procesos de reflexión de las personas, las formas de reconocerse, la idea del estructuralismo, esa estructura del hombre, el existencialismo, la idea de que el hombre y su existencia tiene que ver justamente con el ser y el cómo va a ser dependiendo de lo que él quiera hacer. Hoy también vamos a hablar sobre otro movimiento. Entonces, eh, en el siglo XX surgieron un montón de movimientos. Dijimos psicoanálisis, estructuralismo, existencialismo, pero también en Estados Unidos, en California, se origina un movimiento muy importante y muy masivo, alejado de la cuestión universitaria, intelectual, como tenían los otros movimientos, y que se llamó el movimiento hippie. Y este movimiento hippie, muy masivo, pero mucho más informal, surge en Estados Unidos, en California, y desde allí se exportó, salió para todo lo que fue el mundo occidental. Este movimiento es una consecuencia de la represión dura que había en esa época. El joven era muy reprimido, al joven se lo tenía muy delimitado, muy lo que tenía que hacer, lo que se esperaba de él, tanto del hombre como la mujer. Había expectativas con respecto al hombre de que sea hombre y que, por ejemplo, vaya a la guerra, como la mujer que sea esa ama de casa que debía ser. Esa situación de represión de lo que quiere ser el ser humano hace que aparezca este movimiento hippie, durante el cual la vida política como la vida cotidiana se modificó, porque estaba bajo el dominio de la moral, del debe ser, del debe hacer y del sostenimiento de valores tradicionales y conservadores. Entonces la idea del movimiento hippie es totalmente contraria a estos valores. Entonces los hippies generaron toda una contracultura predicando la individualidad, la libertad individual, el sexo libre, la despreocupación por el futuro. Muchos de ellos se instalaron en zonas desérticas, alejadas de las grandes ciudades, y formaron comunidades para vivir entre ellos sin molestar a nadie, predicando la idea de retornar a la vida natural. Recurrieron a alucinógenos, buscando experimentar estados mentales distintos, según ellos favorecían la expresión artística, tal como lo había hecho el surrealismo en su momento. En los 60 fue la época del boom del rock and roll, por ejemplo, de la psicodelia, del folk contestatario. Contestatario es la idea de contestarle al sistema, a un gobierno, responder cuando algo no les gusta. Y la música era uno de los canales más preferidos para rebelarse contra el sistema. Este movimiento luchó contra la paz, en contra de la guerra. Los hippies se oponían, por ejemplo, a que Estados Unidos mandara tropas a otros países que tenían conflictos que no tienen que ver con Estados Unidos, por ejemplo en Vietnam. Estaban en contra del consumismo que proponía el capitalismo, organizar marchas en Estados Unidos, como decía, para que se retiren las tropas de otros países, apoyaban el ecologicismo, la idea de la ecología, la meditación, la vida bohemia, sin preocupaciones, la idea del nomadismo, de no quedarse, echar raíces en un lugar, y obviamente las expresiones artísticas. La imagen más clásica de este movimiento era el símbolo de la paz. El movimiento hippie estaba emparentado con la generación beat, que marcó una época, marcó un antes y un después, en el que la juventud empezó a tener un protagonismo que antes no tenía. Y por último les voy a dejar un movimiento muy importante y hoy tiene una relevancia muy importante, que es el feminismo, para que lo lean y lo analicen, pero entiendan que todos tienen que ver
todos tienen en común la idea de que son movimientos sociales y que han querido cambiar o una parte de la sociedad o la forma en que los ven. Esos son los movimientos sociales que estuvimos viendo. Feminismo, que se los dejo para que lo lean, el movimiento hippie, el estructuralismo, el existencialismo y el psicoanálisis. Son los que vamos a ver hasta acá, posiblemente agreguemos alguno más, pero son los que hasta el día de hoy quiero que tengan en cuenta que se produjeron en el siglo XX y sin ninguna duda el psicoanálisis es para mí uno de los más representativos, el feminismo que surgió en esta época, ¿no? A mediados del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial. El feminismo hoy tiene un lugar muy importante en la sociedad. Sin ninguna duda también el psicoanálisis y los otros, capaz que no tanto, pero han hecho modificaciones en la vida que hoy tenemos. Gente, les dejo una actividad, tienen una semanita para realizarlo. Espero que se encuentren bien, nos vemos.